Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un informe de valoración que nos plantea un enigma muy pero que muy interesante. ¿Por qué una de las mayores empresas de juego de Europa parece estar, de repente, de oferta? Vamos a verlo. La verdad es que este informe sobre la empresa FDJ United plantea un verdadero rompecabezas. La pregunta es sencilla, pero la respuesta no tanto. ¿Por qué la segunda mayor empresa de juego de Europa parece estar infravalorada? Bueno, si miramos el precio a principios de febrero de 2026, nos encontramos con esto: 22,5 € por acción. Es una cifra que, a ver, de entrada ya nos dice algo, ¿no? Parece que los inversores no las tienen todas consigo. Pero ojo, porque aquí es donde empieza lo bueno. El analista que firma este informe dice que no, que su valor real está mucho más cerca de los 33 euros. Estamos hablando de una diferencia de más del 40%, una pasada. La pregunta es, ¿cómo es posible esta desconexión tan grande? A ver, ¿qué hay detrás de esta diferencia tan enorme? Pues el informe lo plantea como la típica historia, ¿no? El clásico enfrentamiento entre el miedo del mercado a corto plazo y los fundamentales de la empresa a largo plazo. Y es que, para entender bien este enigma, lo primero es entender la pedazo de transformación que ha vivido la compañía. Y no hablamos de un cambio pequeño, sino de una reinvención total, vamos. Fijaos, en octubre de 2024, el operador estatal de loterías de Francia compra Kindred Group. Y no es una compra cualquiera, son 2.500 millones de euros. Con esto crean FDJ United, que se convierte en una auténtica potencia del juego en Europa. O sea, FDJ pasa de ser una empresa superestable, casi gubernamental, a un jugador internacional y mucho más diversificado. Todo al comprar la empresa que está detrás de marcas tan famosas como Unibet. Un movimiento, desde luego, muy audaz. Y este gráfico lo ilustra a la perfección. Mirad qué cambio tan radical. La dependencia de su mercado local, que es Francia, cae en picado. Pasa de ser el 95% de sus ingresos a solo el 74%. Esto estratégicamente es clave, porque diversifica el riesgo de una forma espectacular. Venga, pasemos ahora a ver qué es lo que está provocando esta reacción tan negativa del mercado. El informe, de hecho, lo trata como si fueran las pistas falsas de este misterio que intentamos resolver. Vale, el mercado está viendo un puñado de cosas que no le gustan nada. Por un lado, impuestos nuevos, un palo de 45 millones en Francia y otros 10 en los Países Bajos. Luego está el riesgo de la integración, que no es moco de pavo. O sea, fusionar una cultura casi de empresa pública con una digital que se mueve a toda pastilla, pues tiene su miga. A eso súmale más deuda para financiar la compra. Y, para rematar, unos resultados del negocio online un poco flojos últimamente. Un cóctel que, claro, asusta. Pero vamos a poner las cosas en perspectiva. ¿Qué es lo interesante de este gráfico? Esos 55 millones de euros en impuestos, a ver, es un dineral, por supuesto, pero si lo comparamos con el total de beneficios brutos de la empresa, el EBITDA pro forma que dicen los expertos, pues resulta que es menos del 6%. O sea, es un grupe, sí, pero quizás no tan grave como para justificar ese desplome en el precio. Y aquí es donde el analista dice: un momento. Sostiene que el mercado está sobrereaccionando a estos miedos y que se está perdiendo lo importante, el panorama general, la verdadera historia que hay detrás. Aquí tenemos el choque de trenes, las dos visiones contrapuestas. Por un lado, el mercado, que solo ve los problemas inmediatos, los impuestos, los riesgos. Y por otro lado, la visión del analista, que se fija en dos cosas clave: la lotería, que es una vaca lechera de dinero constante y sonante, y los enormes ahorros que costes que se conseguirán con la fusión a largo plazo. La cita del informe lo deja clarísimo. El mercado está penalizando excesivamente, ignorando la capacidad de generación de caja estructural y las sinergias transformadoras. O sea, la tesis es que los inversores están, como se suele decir, viendo los árboles pero no el bosque. Están pasando por alto ese monopolio superestable de la lotería y, ojo, más de 120 millones de euros en sinergias, en ahorros, que se esperan para 2028. Vale, pero la gran pregunta es, ¿de dónde salen esos 33 euros de precio objetivo? Bueno, pues el informe utiliza un enfoque con tres patas, por así decirlo, para descifrar el código. Es como una caja de herramientas de valoración. Primero calculan el valor intrínseco, cuánto vale hoy todo el dinero que se espera que la empresa genere en el futuro. Eso es el famoso DCF o descuento de flujos de caja. Segundo, el valor relativo, cuánto valen otras empresas parecidas. Esto se hace con múltiplos. Y tercero, el retorno para el inversor, cuánto vale el dividendo que te paga la empresa. Esto es el modelo de descuento de dividendos, o DDM. Y esta tabla comparativa es que es súper reveladora. Fijaos, FDJ United cotiza un múltiplo a un precio parecido al de competidores que tienen bastantes problemas, y no como el líder de mercado que es en parte.
El analista cree que un múltiplo más justo, que al final es una forma de medir cuánto se paga por cada euro de beneficio, debería ser de 8,5 veces y no el 7,2 actual. Una diferencia importante. Y esto nos lleva a la idea clave de la triangulación. No se fían de un solo método. Es como en una investigación. Si tienes 3 testigos que, por separado, te cuentan la misma historia, tu conclusión es mucho más sólida. Pues aquí, igual. Al combinar estas 3 perspectivas, la intrínseca, la relativa y la de los dividendos, el argumento que se construye es muchísimo más robusto. Venga, vamos a ver cómo el informe junta estas 3 pistas para resolver de una vez por todas el misterio del valor real de FDJ. Ahora es cuando todas las piezas del puzzle encajan. Y aquí lo tenemos, la triangulación final. Mirad la tabla. Cada método por sí solo ya apunta a un valor por encima de los 31 euros. El análisis lo que hace es darles un peso diferente a cada uno, más peso al valor intrínseco, que es el más importante, y al final la media ponderada da 32,72 euros. ¡Chachán! De ahí sale esa desconexión de más del 40% que comentábamos al principio. El veredicto del informe, por tanto, es bastante claro. El mercado, con su pánico a corto plazo, ha creado lo que se conoce como una oportunidad de valor profundo, deep value en inglés. O sea que no estamos ante una empresa rota, ni mucho menos, sino ante una compañía muy valiosa que simplemente está siendo incomprendida por un mercado asustado. Y esto nos deja con una reflexión final, que quizás es la gran enseñanza de todo este análisis y va más allá de esta empresa en concreto. Nos hace preguntarnos, ¿sobre reacciona el mercado a las malas noticias? Y al hacerlo, ¿crea oportunidades para quienes tienen la paciencia de centrarse en la historia a largo plazo? Es la eterna batalla, en realidad, entre el sentimiento de hoy y el valor de mañana.